Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay lugares en el mundo donde lo antiguo nunca muere realmente, donde las tradiciones no son solo costumbres pintorescas para turistas, sino advertencias vivas que la gente todavía respeta en silencio. Japón es uno de esos lugares, un país donde la modernidad y lo ancestral conviven en una tensión permanente, donde rascacielos iluminados se levantan a metros de santuarios olvidados y donde ciertas reglas no escritas se siguen cumpliendo porque todos saben, en el fondo, que hay cosas que es mejor no despertar. Lo que voy a contarles esta noche no es una leyenda que escuché de segunda mano. Es el testimonio de alguien que vivió algo que desafía toda lógica. Alguien que fue al otro lado del mundo buscando una oportunidad y encontró algo que lo persigue hasta hoy. Mi nombre es Andrés Mendoza. Tenía 26 años cuando esto sucedió. Era el año 2018. Yo trabajaba como ingeniero de software para una empresa tecnológica con sede en Guadalajara y me ofrecieron un contrato de 2 años en la oficina de Tokio. Fue una oportunidad increíble. Yo siempre había sido escéptico con todo lo relacionado a lo paranormal. Crecí en una familia católica, pero nunca fui practicante. Para mí, los fantasmas, las brujas, los espíritus, todo eso eran cuentos para asustar niños. Creía en lo que podía ver, medir, programar. Llegué a Tokio en marzo. La ciudad me abrumó al principio en el ruido constante, la densidad de gente, los trenes atestados, todo en un idioma que apenas comenzaba a entender. Pero me adapté rápido. La empresa me consiguió un apartamento pequeño en Nakano, un barrio residencial al oeste de la ciudad. No era lujoso, pero era funcional. Una habitación, una cocina diminuta, un baño con bañera estrecha. El edificio tenía 4 pisos y era viejo, construido probablemente en los años 70. Las paredes eran delgadas y podía escuchar a mis vecinos moverse, hablar, ver televisión. Los primeros meses fueron normales. Trabajaba largas horas, aprendía japonés básico, exploraba la ciudad los fines de semana. Mis compañeros de trabajo eran amables pero distantes, como suele ser en Japón con los extranjeros. Había una chica en recursos humanos, Yuki, que hablaba español porque había estudiado en España. Ella me ayudó mucho con las cosas del día a día, a dónde comprar, cómo usar el transporte, qué evitar hacer para no ofender a nadie. Fue Yuki quien me advirtió sobre mi edificio. Un viernes por la noche, después del trabajo, fuimos a tomar algo en un izakaya cerca de la oficina. Yo mencioné dónde vivía y ella se quedó callada un momento, jugando con su vaso de cerveza. Noté cómo su expresión cambió, como si algo incómodo hubiera cruzado por su mente. Se mordió el labio inferior antes de hablar. Nakano es un buen barrio, di yo finalmente. Pero ese edificio es el que está en la calle Kita, cerca del parque pequeño. Sí, ese mismo. Ella asintió despacio, bajando la mirada hacia su bebida. Ten cuidado, ahí hay historias. Le pregunté qué tipo de historias. Yuki dudó, como si le costara encontrar las palabras en español. Por un momento pareció considerar si debía decirme algo o simplemente quedarse callada. Finalmente respiró profundo y me miró directo a los ojos. Ese edificio tiene mala reputación. Hace como 10 años una mujer murió ahí. Vivía sola en el segundo piso. Nadie se dio cuenta de su muerte durante varios meses. Cuando finalmente entraron, el olor era... Hizo una pausa. Dicen que su espíritu todavía está atrapado ahí. Algunos inquilinos anteriores se fueron porque escuchaban cosas por la noche, pasos en llantos en puertas que se abrían solas. Yo me reí. Le dije que no creía en esas cosas, que probablemente eran solo rumores exagerados. Yuki no sonrió. Su rostro permanecía serio, casi preocupado. En Japón tomamos esas cosas en serio, Andrés. No porque seamos supersticiosos, sino porque hay demasiados casos documentados. Si escuchas algo raro, no lo ignores. Y si alguna vez ves algo, no lo sigas, no respondas, solo aléjate. Esa noche regresé a mi apartamento con una sensación extraña. Por primera vez presté atención al edificio. La pintura exterior estaba descascarada en algunos lugares. El pasillo del tercer piso, donde yo vivía, siempre estaba en penumbra, porque una de las luces fluorescentes parpadeaba constantemente. El segundo piso, donde supuestamente había muerto aquella mujer, tenía una puerta al final del corredor que siempre permanecía cerrada. Nunca había visto a nadie entrar o salir de ahí. Mientras subía las escaleras esa noche, me detuve frente a esa puerta.
La observé durante un largo minuto. Era una puerta común, de madera oscura, con la pintura ligeramente descascarada en las esquinas. Había una pequeña placa de metal donde debería haber estado el número del apartamento, pero estaba vacía, como si alguien la hubiera removido deliberadamente. Me acerqué un poco más y noté algo raro. No había polvo en la manija, como si alguien la hubiera tocado recientemente. Eso me pareció extraño considerando que el apartamento supuestamente había estado vacío durante años. Me dije a mí mismo que eran tonterías. Me acosté y traté de dormir. Pero esa noche, por primera vez desde que llegué, escuché algo. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando me desperté. No sé qué me despertó exactamente. Solo sé que abrí los ojos en la oscuridad total de mi habitación y sentí que algo no estaba bien. El aire se sentía denso, pesado, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas y el oxígeno escaseara. Esperé, inmóvil bajo las sábanas, tratando de identificar qué era diferente. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Entonces lo escuché en pasos. Venían del apartamento de arriba, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin levantar completamente los pies del suelo. Iba de un lado a otro de la habitación superior, siguiendo el mismo recorrido una y otra vez. Lo raro era que el apartamento de arriba estaba vacío. Yo lo sabía porque el dueño del edificio me lo había mencionado cuando firmé el contrato. Había estado desocupado durante más de un año. Me levanté, encendí la luz. Los pasos se detuvieron inmediatamente. Esperé 5 minutos, 10 a nada, volví a acostarme, dejando la luz del pasillo encendida. Me dormí con dificultad. A la mañana siguiente bajé a hablar con el dueño del edificio. Era un hombre mayo, el señor Tanaka, que vivía en el primer piso. Le pregunté si alguien había entrado al apartamento del cuarto piso durante la noche. Él negó con la cabeza, visiblemente incómodo con mi pregunta. Nadie vive ahí, dijo en su japonés lento que yo apenas podía seguir. Está cerrado. Pero escuché pasos. Insistí. El señor Tanaka miró hacia el suelo, evitando mi mirada. Noté que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de té. Había algo en su lenguaje corporal que me decía que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. A veces, el edificio hace ruidos en es viejo. Las tuberías, la madera, no te preocupes, pero había algo en su tono que me hizo dudar. No era convicción, era evasión. Le pregunté directamente si había pasado algo malo en el edificio, si había alguna razón por la que esos apartamentos estaban vacíos. Él se puso de pie abruptamente, casi derramando su té. No hay nada de qué preocuparse, dijo con firmeza, pero su voz sonaba forzada. Solo son rumores viejos. La gente inventa historias. Los siguientes días pasaron sin incidentes. Me convencí de que realmente habían sido ruidos del edificio. Trabajaba mucho, llegaba cansado, dormía profundamente. Cosiló hasta que sucedió de nuevo. Esta vez fue una semana después, un martes por la noche. Me había quedado trabajando hasta tarde y llegué al apartamento pasada la medianoche. Me duché, comí algo rápido y me metí a la cama alrededor de la 1 de la mañana. Estaba exhausto. A las 3 en punto me desperté otra vez. Y otra vez. Los pasos. Pero esta vez eran diferentes. No venían de arriba. Venían del pasillo, justo afuera de mi puerta. Pasos lentos, deliberados. Alguien caminaba por el corredor del tercer piso, deteniéndose cada pocos segundos. Podía escuchar el crujido de las tablas del suelo bajo el peso de cada paso. Me quedé paralizado en la cama, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban a mi puerta. Se detuvieron justo frente a ella. Silencio. En 30 segundos. Un minuto en el silencio era tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en los oídos. Entonces, muy despacio, la manija de mi puerta comenzó a moverse. Vi cómo giraba milímetro a milímetro en la oscuridad. Gracias a Dios había echado el seguro antes de acostarme. La manija dejó de moverse, pero lo que sucedió después fue peor que cualquier sonido. Escuché una respiración del otro lado de la puerta, pesada, trabajosa, como si alguien estuviera haciendo un gran esfuerzo por respirar. Y luego, un rasguño, suave al principio, luego más fuerte, como uñas arrastrándose por la madera de la puerta, de arriba hacia abajo, una y otra vez. El sonido se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Esperé, aterrado, pero no pasó nada más. El silencio volvió, denso y opresivo. Cuando amaneció, revisé el pasillo.
Estaba completamente vacío. No había nadie en el edificio además de mí, el señor Tanaka, y una pareja de ancianos en el segundo piso. Le pregunté a la pareja si habían escuchado algo durante la noche. Negaron, pero la mujer me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Era miedo o tal vez lástima? «Usted vive en el tercer piso, ¿verdad?», me preguntó la anciana en un japonés simple que pude entender. Asentí. «Tenga cuidado», dijo en voz baja, mirando hacia el pasillo como si temiera que alguien la escuchara. «Esa mujer ella busca compañía. Ha estado sola durante mucho tiempo». Su esposo le dio un codazo y ella se cayó inmediatamente, bajando la mirada. No me dijeron nada más. Esa tarde llamé a Yuki y le conté lo que había pasado. Ella suspiró profundamente al otro lado de la línea. «Andrés, ya te lo advertí. Ese edificio no está bien, deberías mudarte». «No puedo simplemente mudarme», dije. «Tengo un contrato de 1 año con este lugar. Además, no tengo pruebas de que sea algo real. Podría estar imaginándolo». «¿De verdad crees que lo estás imaginando?» «No, mira», continuó Yuki, «si vas a quedarte, al menos toma precauciones. Compra Anomamori, un amuleto de protección, en algún santuario. Y coloca sal en la entrada. Yo sé que para ti suena ridículo, pero aquí estas cosas se toman en serio por una razón. Los espíritus japoneses, los Irei, no son como los fantasmas occidentales, son diferentes, son más persistentes». Le pregunté qué quería decir con eso. «Los Irei son espíritus de personas que murieron con emociones intensas sin resolver en rabia, tristeza, venganza, soledad. No pueden pasar al más allá y quedan atrapados aquí, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez. Y si te fijas en ellos, si respondes a ellos, pueden comenzar a enfocarse en ti». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y cómo me protejo de eso? No les hagas caso. No les hables, no abras la puerta. No lo sigas ni reza, Andrés. Reza a lo que sea en lo que creas. Esa noche compré sal en el supermercado y la esparcí frente a mi puerta, sintiendo como un completo idiota. También colgué un pequeño amuleto que Yuki me había dado en la oficina. Era un omamori de un santuario en Asakusa. No creía que funcionara, pero en ese momento estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Durante 3 noches no pasó nada. El silencio era total. Empecé a pensar que tal vez había sido sugestión, que mi mente me había jugado una mala pasada. Comencé a relajarme otra vez. Pero la 4ª noche, todo cambió. Había salido a cenar con algunos colegas de la oficina y regresé alrededor de las 11. El edificio estaba oscuro y silencioso como siempre. Subí las escaleras hasta el 3er piso y me detuve en seco. La puerta del 2º piso, la que siempre estaba cerrada, la del apartamento donde había muerto aquella mujer, estaba entreabierta. Una rendija de apenas 10 centímetros, pero suficiente para ver que dentro estaba completamente oscuro. Me quedé mirando desde el descanso de las escaleras, con la mano en el pasamanos. Algo dentro de mí gritaba que subiera a mi apartamento, que ignorara aquello, que siguiera el consejo de Yuki. Pero otra parte, la parte escéptica y racional que todavía resistía, me decía que probablemente el viento la había abierto o el señor Tanaka había estado haciendo mantenimiento. Bajé los escalones lentamente. Me acerqué a la puerta. El pasillo estaba iluminado por una sola lámpara fluorescente que zumbaba constantemente. Empujé la puerta un poco más. El interior del apartamento estaba a oscuras, pero pude distinguir un pasillo estrecho idéntico al mío. Olía raro, no era un olor a cerrado o a humedad. Era algo más dulzón, casi enfermizo. ¿Como flores marchitas mezcladas con algo metálico? «Hola», dije en japonés. Mi voz sonó ridículamente pequeña. «¿Hay alguien aquí?» Silencio. Busqué el interruptor de luz junto a la puerta y lo encendí. La luz fluorescente del techo parpadeó un par de veces antes de estabilizarse. El apartamento era idéntico al mío en un pasillo. Una puerta a la derecha que daba a la cocina, una al fondo que daba a la habitación. Pero todo estaba vacío. No había muebles, no había nada. Solo polvo y algunas manchas oscuras en las paredes que podrían haber sido moho. Di un paso adentro. No sé por qué lo hice. Todas las células de mi cuerpo me gritaban que me fuera, pero seguí adelante. Caminé por el pasillo hasta la puerta del fondo.
Estaba cerrada, puse la mano en la manija. Estaba helada, mucho más fría de lo normal. La giré y empujé. La habitación estaba vacía también. Las ventanas tenían las cortinas corridas, bloqueando cualquier luz de la calle. Había un futón viejo enrollado en una esquina y una mesita baja. Y en el centro de la habitación había una mancha oscura en el tatami. Era grande, irregular, de un color marrón oscuro que casi parecía negro. No necesitaba que nadie me dijera qué era. Era sangre vieja, absorbida por la estera de paja durante meses. Entonces, noté algo más. Al lado de la mancha había objetos esparcidos en una taza de té volcada, algunos papeles amarillentos y lo que parecía ser un pequeño marco de fotos boca abajo. Me agaché instintivamente para ver qué era, pero algo me detuvo. Una voz interna me gritaba que no tocara nada, que saliera de ahí inmediatamente. Fue entonces cuando escuché la respiración. No era mi respiración, venía de detrás de mí del pasillo, una respiración entrecortada, húmeda, como si alguien tuviera los pulmones llenos de líquido. Me quedé congelado en el lugar en copas de Voltaire. El aire de la habitación se volvió denso, pesado. La temperatura bajó tan bruscamente que vi mi aliento condensarse frente a mí. La respiración se acercó. Entonces sentí algo, una presencia justo detrás de mí, tan cerca que si daba un paso atrás, tocaría algo. Podía sentir su frialdad atravesando mi ropa, penetrando hasta mis huesos. Era un frío que no era natural, que no venía del clima, sino de algo más profundo, más oscuro. Y luego escuché el susurro, una voz de mujer, ronca, quebrada, susurrando palabras en japonés que no pude entender. Pero el tono era inconfundible en súplica mezclada con rabia. Había desesperación en esa voz, pero también algo amenazante, como si estuviera esperando que yo volteara a que la mirara. Las palabras se hicieron más claras. Empecé a entender fragmentos en shola, oscuro, quedarse. La voz repetía esas palabras una y otra vez, cada vez más cerca de mi oído. Sentí algo rozar mi hombro, algo frío y húmedo, como dedos que no tenían calor humano. Cerré los ojos con fuerza. Recordé las palabras de Yuki: no les hagas caso, no les Hable. No abras la puerta, no lo sigas con un esfuerzo monumental. Di un paso hacia adelante, luego otro. Salí de la habitación sin voltear. Caminé por el pasillo, más rápido ahora, sintiendo esa presencia siguiéndome, la respiración húmeda justo detrás de mi nuca. Podía sentir su aliento frío rozando mi piel. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Una de ellas explotó con un estallido de chispas cuando pasé junto a ella, sumiendo parte del corredor en la oscuridad. Llegué a la puerta del apartamento, la crucé y la cerré de un golpe. Subí las escaleras corriendo hasta mi apartamento. Entré y eché todos los seguros. Me apoyé contra la puerta jadeando. Temblaba incontrolablemente. Esperé ahí durante no sé cuánto tiempo, esperando escuchar pasos en el pasillo, esperando que alguien intentara abrir mi puerta, pero no pasó nada. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el suelo de mi habitación con todas las luces encendidas, con el teléfono en la mano, listo para llamar a la policía si algo sucedía. Al amanecer, empaqué una maleta con lo esencial y salí del edificio. No volví durante una semana. Me quedé en un hotel barato en Shinjuku, gastando dinero que no tenía pero sin importarme. Le conté todo a Yuki. Ella me llevó a un templo en Meguro, donde un monje me hizo una ceremonia de purificación. Me roció con agua bendita, recitó sutras, me dio un amuleto más fuerte. El monje me dijo, a través de Yuki como traductora, que había tenido suerte, que había estado muy cerca de algo peligroso y que debía salir de ese edificio lo antes posible. Contraté a una empresa de mudanzas y saqué todas mis cosas del apartamento. El señor Tanaka no me devolvió el depósito ni los meses restantes del contrato, pero no me importó. Yuki me ayudó a encontrar otro lugar, un apartamento moderno en Shibuya, en un edificio nuevo con mucha gente. Pero incluso después de mudarme, las cosas no terminaron. Durante meses tuve pesadillas. Soñaba con esa habitación, con la mancha en el tatami, con esa respiración húmeda y esa voz susurrante. Despertaba en la madrugada sudando frío, con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama, observándome. Empecé a ir a terapia, aunque no le conté al terapeuta la verdad completa. Le dije que había tenido una experiencia traumática, que me costaba dormir,
que sufría de ansiedad. Poco a poco los episodios disminuyeron y mi vida se normalizó. Terminé mi contrato en Tokio y regresé a México en 2020, justo antes de que comenzara la pandemia. Pensé que al dejar Japón, también dejaría atrás lo que me había pasado. Pero hay una cosa que nunca le conté a nadie hasta ahora. Hace 6 meses, recibí un paquete en mi casa en Guadalajara. No tenía remitente. Dentro había una fotografía vieja, descolorida. Era la foto de una mujer japonesa de mediana edad, tomada probablemente en los años 90. Estaba parada frente al mismo edificio donde yo viví en Nakano. En la parte de atrás de la foto alguien había escrito en japonés con tinta negra. Se lo mostré a un amigo que habla japonés. Me dijo que decía, todavía te recuerdo, a lo que mi amigo no me dijo al principio, pero que finalmente admitió cuando lo presioné, es que había algo más escrito en letra más pequeña debajo. Decía, volverás a. No sé quién me envió esa foto, no sé cómo consiguieron mi dirección en México, y no quiero saberlo. Todavía conservo el omamori que me dio Yuki-an, lo llevo siempre conmigo, y cada noche, antes de dormir, reviso que todas las puertas y ventanas de mi casa estén cerradas con seguro, porque aprendí algo en Japón que nunca olvidaré. Hay cosas en este mundo que no podemos ver, ni medir, ni programar, pero eso no significa que no existan, y algunas de ellas, cuando las despiertas, nunca te dejan ir completamente. Este relato que acaban de escuchar no es mío, yo soy simplemente el narrador, el mensajero de estas historias que llegan a Leyendas Oscuras. El testimonio fue compartido conmigo por Andrés Mendoza, quien ahora vive con ese peso, con esa certeza de que hay algo al otro lado que no hemos comprendido del todo. Primera, esta historia te hizo sentir algo. Si te hizo cuestionar lo que creías saber sobre el mundo, te pido que le des like, compartas este video y te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que seguiremos compartiendo aquí. Este relato tiene fines de entretenimiento. Soy Pablo González y esto fue Leyendas Oscuras. Buenas noches.